Ella me humilló durante años, mientras mi hijo miraba hacia otro lado. Nunca imaginó que la fortuna que mi difunto esposo me dejó cambiaría todo entre nosotras. La venganza, como descubrí, no solo se sirve fría, se sirve con contrato laboral y uniforme incluido. Siempre fui una mujer sencilla y trabajadora. Me llamo Elena Gutiérrez, tengo 65 años y dediqué mi vida a mi familia. Mi esposo Roberto y yo construimos una vida modesta, pero digna, en un pequeño pueblo cerca de Valencia. Roberto trabajaba como contador en una empresa de construcción, mientras yo me encargaba de nuestro hogar y de criar a nuestro único hijo, Miguel. Nunca tuvimos lujos extravagantes, pero tampoco nos faltó nada. Nuestra casa era pequeña pero acogedora, con un jardín donde cultivaba mis propias verduras y hierbas aromáticas. Los vecinos siempre elogiaban mis tomates y mi perejil. Me sentía orgullosa de esas pequeñas cosas. Roberto era un hombre previsor. Cada mes guardaba una parte de su salario en diferentes inversiones y seguros. Me decía que era importante pensar en el futuro, aunque yo nunca presté mucha atención a esos detalles. Confiaba plenamente en él para los asuntos financieros. Miguel creció siendo un niño dulce y considerado. Siempre sacaba buenas notas en la escuela y nos llenaba de orgullo. Cuando terminó la secundaria, consiguió una beca para estudiar ingeniería en Madrid. Fue difícil verlo partir, pero sabíamos que era lo mejor para su futuro. Durante sus años universitarios, Miguel venía a visitarnos en vacaciones. Notábamos cómo iba cambiando, volviéndose más independiente y maduro. En su tercer año de universidad, nos presentó a Lucía, su novia. Recuerdo perfectamente ese día. Era una chica hermosa, de cabello negro largo y brillante, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Al principio, Lucía se mostró encantadora. Nos trajo un vino caro como regalo y elogió mi cocina con entusiasmo. Roberto y yo nos miramos complacidos. Nuestro hijo había encontrado una chica educada y aparentemente cariñosa. Qué equivocados estábamos. Después de esa primera visita, Miguel empezó a traer a Lucía regularmente a casa. Con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Cuando servía la comida, Lucía inspeccionaba el plato con cierto desdén antes de probarlo. Si encontraba algo que no le gustaba, lo apartaba al borde sin disimulo. También observé cómo miraba nuestra casa. Sus ojos recorrían las paredes, los muebles antiguos, las cortinas que yo misma había cosido, y podía percibir un sutil desprecio en su mirada. Nunca dijo nada directamente, pero sus gestos hablaban por ella. Roberto me decía que estaba siendo demasiado sensible, que todas las suegras tenían conflictos con las nueras. Quizás tenía razón. Quizás yo estaba buscando defectos donde no lo sabía. Por el bien de Miguel, decidí darle a Lucía el beneficio de la duda. Cuando Miguel terminó sus estudios, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología en Madrid. Nos anunció que él y Lucía habían decidido casarse. Organizaron una boda elegante en un hotel de lujo en Madrid. Roberto y yo nos sentimos fuera de lugar entre tantos invitados adinerados, la mayoría amigos de la familia de Lucía. La familia de Lucía, los Mendoza, eran personas de clase alta. Su padre era dueño de varias tiendas de ropa en Madrid, y su madre había sido modelo en su juventud. Durante la boda apenas nos prestaron atención, como si fuéramos invitados de segunda categoría. A pesar de todo, me esforcé por mantener una actitud positiva. Mi hijo era feliz, y eso era lo único que importaba. Le regalamos a la pareja nuestros ahorros de toda la vida, 50.000 euros, para que pudieran dar la entrada de un piso en Madrid. Fue un sacrificio enorme para nosotros, pero lo hicimos con todo el amor del mundo. Después de la boda, las visitas de Miguel y Lucía se volvieron menos frecuentes. Cuando venían, Lucía siempre encontraba alguna excusa para estar ocupada con su teléfono o decía que necesitaba descansar debido a su trabajo estresante como gerente de marketing en una empresa de cosméticos. 3 años después de la boda, Roberto comenzó a sentirse mal. Al principio eran pequeñas molestias que atribuimos a la edad. Tenía 68 años y pensamos que era normal sentirse cansado de vez en cuando.
Pero cuando empezó a perder peso rápidamente, lo convencí para ir al médico. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos nos dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Llamé a Miguel entre lágrimas para darle la noticia. Él y Lucía vinieron a visitarnos el fin de semana siguiente. Miguel estaba destrozado al ver a su padre tan débil. Pasó horas junto a su cama, hablando de sus recuerdos de infancia. Lucía, por otro lado, se mantuvo distante. La encontré varias veces revisando los objetos de nuestra casa, como evaluando su valor. Una tarde, mientras preparaba una sopa para Roberto, Lucía entró en la cocina. Me dijo que era una lástima que viviéramos en una casa tan pequeña y anticuada, que seguramente sería difícil venderla cuando Roberto falleciera. Me quedé helada. Roberto aún estaba vivo, luchando por cada día, y ella ya estaba pensando en vender nuestra casa. No le contesté. No quería crear conflictos que pudieran afectar a Miguel o perturbar la paz que Roberto necesitaba en sus últimos días. Pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente como un hierro candente. Los siguientes meses fueron un infierno. Roberto empeoraba día a día. Contraté a una enfermera para que me ayudara a cuidarlo, gastando gran parte de nuestros ahorros restantes. Miguel venía cuando podía, generalmente solo. Lucía siempre tenía alguna excusa para no acompañarlo. Una semana antes de que Roberto falleciera, tuvimos una conversación que cambiaría todo. Estábamos solos en la habitación. La enfermera había salido a comprar medicamentos. Roberto me tomó la mano con sus dedos huesudos y me miró con esos ojos que, a pesar de la enfermedad, seguían transmitiendo amor y sabiduría. Roberto me dijo que no me preocupara por el dinero. Me explicó detalladamente todas las inversiones que había hecho a lo largo de los años. Acciones en empresas tecnológicas que habían crecido exponencialmente, fondos de inversión, seguros de vida, propiedades que había comprado en secreto y puesto a mi nombre. Me quedé atónita. Nunca imaginé que Roberto hubiera acumulado tanta riqueza sin decirme nada. Me explicó que siempre había sido reservado con nuestras finanzas porque no quería que cambiáramos nuestro estilo de vida sencillo, que nos había hecho tan felices. También me confesó que nunca confió en Lucía. Vio a través de su amabilidad fingida desde el principio. Roberto me hizo prometer que no le contaría a nadie sobre nuestra situación financiera hasta que él no estuviera. Ni siquiera a Miguel. Me dijo que quería protegerme, que temía que Lucía pudiera manipular a nuestro hijo para controlar nuestro dinero. Le prometí que seguiría sus instrucciones al pie de la letra. Esa fue nuestra última conversación íntima. Roberto falleció, en su sueño 3 días después, sosteniendo mi mano. Una parte de mí murió con él ese día. El funeral fue sencillo, como Roberto hubiera querido. Miguel estaba inconsolable. Lucía, por su parte, mantuvo una expresión solemne, pero pude notar cierta impaciencia en sus gestos. Apenas terminó la ceremonia, se acercó a mí y me preguntó cuáles eran mis planes ahora que estaba sola. Le dije que seguiría viviendo en nuestra casa. Ella intercambió una mirada con Miguel y sugirió que quizás sería mejor que vendiera la casa y me mudara con ellos a Madrid. Su apartamento tenía una habitación extra que podían acondicionar para mí. Dijo que sería más práctico para todos. Decliné su oferta amablemente. Les agradecí la intención, pero les expliqué que necesitaba tiempo y espacio para procesar mi pérdida. Miguel pareció entender, pero Lucía insistió varias veces antes de rendirse. Ahora entiendo que su insistencia no tenía nada que ver con mi bienestar. Pasaron 3 meses desde el fallecimiento de Roberto. Seguía sumida en el dolor, pero intentaba mantener una rutina diaria para no hundirme completamente. Cuidaba mi jardín, iba al mercado, visitaba a mis vecinos. La casa se sentía terriblemente vacía sin Roberto, pero cada rincón guardaba un recuerdo suyo que me reconfortaba. Una mañana recibí una llamada de un abogado, el señor Ramírez. Se presentó como el abogado personal de Roberto y me pidió una reunión urgente. Acordamos vernos esa misma tarde en su despacho en Valencia. Estaba intrigada y algo nerviosa. Roberto nunca me había mencionado a este abogado. El despacho del señor Ramírez era elegante pero sobrio. Me recibió con amabilidad y me ofreció sus condolencias.
Luego me explicó que Roberto había dejado instrucciones precisas sobre cómo proceder con sus bienes 3 meses después de su fallecimiento. Lo que el abogado me reveló confirmó lo que Roberto me había contado en su lecho de muerte, pero con mucho más detalle. Mi difunto esposo había amasado una fortuna considerable a lo largo de los años. Además de nuestros ahorros conocidos, había inversiones en empresas tecnológicas que se habían multiplicado por 10, fondos de inversión en el extranjero y varias propiedades. El valor total de nuestro patrimonio ascendía a más de 10 millones de euros. Quedé completamente aturdida. El señor Ramírez me entregó un sobre sellado. Dentro había una carta escrita a mano por Roberto. Con lágrimas en los ojos, leí sus palabras. Roberto me escribió que siempre supo que Lucía no era la persona que aparentaba ser, que había investigado su pasado y descubierto que venía de una familia que, a pesar de su apariencia adinerada, estaba al borde de la bancarrota debido a malas inversiones. La familia de Lucía había perdido casi todo su dinero y vivían de las apariencias, endeudándose cada vez más. Roberto sospechaba que Lucía se había casado con Miguel esperando una herencia sustancial. Por eso había mantenido en secreto nuestra verdadera situación financiera. Quería protegerme, y también quería que Miguel fuera amado por quien era, no por lo que podía heredar. Al final de la carta, Roberto me daba libertad total para hacer lo que considerara adecuado con nuestra fortuna. Su único deseo era que fuera feliz y que ayudara a Miguel si alguna vez lo necesitaba. No mencionaba nada sobre compartir la herencia con él o con Lucía. El señor Ramírez me explicó que, legalmente, todo estaba a mi nombre. Roberto había transferido gradualmente todos los bienes a mi nombre años antes, para evitar complicaciones con la herencia. Técnicamente, no había herencia que repartir. Todo era mío. Salí del despacho del abogado con la cabeza dando vueltas. Necesitaba tiempo para procesar toda esta información y decidir qué hacer. No le conté nada a Miguel por el momento. Quería honrar la petición de Roberto de ser cautelosa. Una semana después, recibí una visita inesperada de Miguel y Lucía. Parecían tensos. Apenas les serví café, Lucía fue directa al grano. Me preguntó si ya había contactado con un abogado para resolver el tema de la herencia de Roberto. Le expliqué que el abogado de Roberto me había informado que no había herencia como tal, ya que todos los bienes estaban a mi nombre desde hacía años. Les conté que además de nuestra casa, solo teníamos una pequeña cuenta de ahorros que usaría para mi sustento. La expresión de Lucía cambió instantáneamente. Su rostro se endureció y miró a Miguel con evidente molestia. Miguel parecía confundido e incómodo. Me dijo que asumían que habría alguna herencia, aunque fuera modesta, y que contaban con ese dinero para ayudar a pagar su hipoteca. Les respondí que lo sentía, pero que no había nada que repartir. Les recordé que ya les habíamos dado nuestros ahorros para la entrada de su piso cuando se casaron. Miguel asintió comprensivamente, pero Lucía no pudo ocultar su decepción y enfado. Antes de marcharse, Lucía me sugirió nuevamente que vendiera la casa y me mudara con ellos. Dijo que era absurdo que una mujer mayor viviera sola en una casa tan grande, que sería una carga para Miguel tener que viajar constantemente para comprobar que yo estaba bien. Le dije que lo pensaría, pero ya sabía cuál sería mi respuesta. No tenía ninguna intención de vender la casa donde había vivido toda mi vida con Roberto. Además, empezaba a ver claramente las intenciones de Lucía. En las semanas siguientes, recibí varias llamadas de Miguel. Siempre empezaban de forma amable, preguntando por mi salud y mi día a día. Pero invariablemente terminaban con la misma sugerencia: que vendiera la casa, que me mudara con ellos o a un apartamento más pequeño cerca de Madrid. Un día, Miguel me llamó con una noticia. Habían encontrado un pequeño apartamento a las afueras de Madrid que podían ayudarme a comprar si vendía mi casa. Me aseguró que estaría más cómoda allí, cerca de ellos, y que la casa actual era demasiado grande para mí sola. Le dije que agradecía su preocupación, pero que me sentía perfectamente capaz de vivir sola en mi casa, que tenía mis vecinos, mi jardín, mis recuerdos, y que no quería alejarme de todo eso. Miguel insistió un poco más, pero finalmente aceptó mi decisión, aunque noté cierta tensión en su voz.
2 días después, Lucía me llamó directamente. Era la primera vez que lo hacía. Su tono era amable, pero condescendiente. Me dijo que entendía mi apego a la casa, pero que tenía que ser práctica. Que a mi edad, el mantenimiento de una casa era demasiado trabajo. Que vivir cerca de ellos significaba que podían cuidarme cuando enfermara. Le agradecí su preocupación, pero mantuve mi postura. Fue entonces cuando Lucía mostró su verdadera cara. Su tono cambió bruscamente. Me dijo que estaba siendo egoísta y terca. Que Miguel estaba muy preocupado por mí, pero que yo no valoraba sus esfuerzos. Que era una carga para él tener que preocuparse constantemente por su madre que vivía lejos. Me quedé sin palabras ante su repentina hostilidad. Le dije que necesitaba colgar y que hablaríamos en otro momento. Colgué el teléfono con manos temblorosas, más dolida por la actitud de Lucía que enfadada. Una semana después, Miguel me llamó para decirme que vendrían a visitarme el fin de semana. Dijo que querían asegurarse de que estaba bien y ayudarme con algunas tareas del hogar. Acepté, pensando que sería bueno verlos y quizás aclarar las cosas con Lucía. Llegaron el sábado por la mañana. Miguel me abrazó cariñosamente, pero Lucía apenas me saludó con un beso frío en la mejilla. Mientras preparaba la comida, escuché a Lucía diciéndole a Miguel en voz baja que la casa estaba descuidada, que era evidente que yo no podía mantenerla adecuadamente. Durante la comida, Lucía comentó varias veces lo anticuados que eran mis muebles, lo descoloridas que estaban las cortinas, lo pequeña que era la televisión. Cada comentario era como una pequeña puñalada. Mi casa nunca había sido lujosa, pero siempre había estado limpia y cuidada con amor. Después de comer, Miguel se ofreció a arreglar algunas cosas en el jardín. Lucía dijo que me ayudaría a lavar los platos. Una vez solas en la cocina, volvió a insistir en que debería vender la casa. Esta vez fue más directa. Me dijo que Miguel y ella necesitaban dinero para renovar su apartamento, y que la venta de mi casa podría ayudarles. Le expliqué que mi casa no valía tanto como para que la venta le supusiera una gran diferencia. Lucía se rió con desdén. Me dijo que cualquier cantidad sería mejor que nada. Luego añadió algo que me dejó helada. Dijo que era lo mínimo que podía hacer después de que Roberto no les hubiera dejado nada en herencia. Fue en ese momento cuando comprendí completamente lo que Roberto había visto en Lucía desde el principio. No le importábamos ni yo ni la memoria de Roberto. Solo quería nuestro dinero, o lo que ella pensaba que teníamos. Antes de que pudiera responderle, Miguel entró en la cocina. Notó la tensión entre nosotras y preguntó si todo estaba bien. Lucía cambió instantáneamente su expresión y dijo que estábamos teniendo una agradable charla de mujer a mujer. Su capacidad para cambiar de actitud me asustó. Esa noche, después de que se fueran, lloré durante horas. No solo por la actitud de Lucía, sino por la ceguera de Miguel. Mi hijo no veía, o no quería ver, cómo me trataba su esposa. Sentí una profunda soledad que ni siquiera la muerte de Roberto me había hecho sentir. Durante las semanas siguientes, decidí no responder a las llamadas de Miguel ni de Lucía. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo manejar esta situación. Mientras tanto, me reuní nuevamente con el señor Ramírez para discutir mis opciones. El abogado me aconsejó mantener en secreto mi situación financiera por el momento. Me explicó que, legalmente, no tenía ninguna obligación de compartir mi patrimonio con Miguel o Lucía. Todo estaba a mi nombre y podía disponer de ello como quisiera. También me sugirió que podría ser un buen momento para considerar una mudanza, pero no por las razones que Lucía sugería. Si tenía tanto dinero, podría comprar una casa más cómoda y moderna, algo que realmente me gustara. Me mostró fotos de varias propiedades que estaban a la venta en Valencia y en los alrededores. Una de ellas captó mi atención inmediatamente. Era una hermosa mansión en las afueras de Valencia, con un enorme jardín, piscina y vistas al mar. Era mucho más grande de lo que necesitaba, pero algo en ella resonó conmigo. Quizás era la idea de empezar de nuevo, de dejar atrás la casa llena de recuerdos tanto buenos como dolorosos. El señor Ramírez me explicó que la propiedad estaba a la venta por 3 millones de euros, una cantidad que podía permitirme sin problemas. Además, la casa necesitaba algunas renovaciones.
lo que me daría la oportunidad de adaptarla a mis gustos. Después de pensarlo durante unos días, decidí comprar la mansión. No le dije nada a Miguel ni a Lucía. Quería que fuera una sorpresa, aunque no estaba segura de cómo reaccionarían. O tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. La compra se realizó rápidamente, gracias a la eficiencia del señor Ramírez. Contraté a un equipo de interioristas para renovar la casa según mis preferencias. Opté por un estilo elegante pero acogedor, con muebles de alta calidad pero cómodos. Cada habitación fue decorada con atención al detalle, desde las cortinas de seda hasta las alfombras persas. El jardín fue completamente rediseñado por un paisajista reconocido. Instalé un huerto orgánico en una sección, recordando mis días cultivando verduras en mi antiguo jardín. La piscina fue renovada y añadí una zona de spa con jacuzzi y sauna. Todo este proceso llevó aproximadamente 2 meses. Durante ese tiempo, finalmente respondí a las llamadas de Miguel. Le dije que estaba bien, que había estado ocupada con algunas cosas personales. No le mencioné la mansión ni mi verdadera situación financiera. Cada vez que Lucía sacaba el tema de vender mi casa, cambiaba de conversación. Una vez que la mansión estuvo lista, llegó el momento de la mudanza. Contraté a una empresa para que trasladara mis pertenencias personales, las pocas que quería conservar. El resto lo doné a organizaciones benéficas. Decidí no decirle a nadie mi nueva dirección, excepto a mis vecinos más cercanos, con quienes mantenía una buena relación. Les pedí que, si Miguel o Lucía venían preguntando por mí, simplemente les dijeran que me había mudado, pero que no sabían dónde. El día de la mudanza, eché un último vistazo a la casa donde había pasado tantos años con Roberto. Sentí una mezcla de nostalgia y liberación. Sabía que Roberto habría aprobado mi decisión. Él siempre quiso lo mejor para mí, y ahora yo estaba tomando el control de mi vida. Al llegar a mi nueva mansión, me sentí abrumada por su tamaño y elegancia. Nunca había vivido en un lugar así. Los suelos de mármol, las altas ventanas, las lámparas de cristal. Todo parecía salido de una revista de decoración. Pero también sentí una extraña satisfacción. Este era mi nuevo comienzo. Contraté a un pequeño equipo de personal doméstico. Un jardinero, una cocinera y una mujer de la limpieza que venía 3 veces por semana. Al principio me sentí incómoda dando órdenes, pero pronto me adapté a mi nuevo rol. Una semana después de la mudanza, recibí una llamada de Miguel. Estaba preocupado porque había ido a visitarme a mi antigua casa y los vecinos le habían dicho que me había mudado. Le dije que era cierto, que había decidido vender la casa y comprar algo más pequeño y manejable. No le mencioné dónde estaba viviendo ahora. Miguel sonaba confundido y algo molesto. Me preguntó por qué había tomado esa decisión sin consultarles. Le recordé amablemente que era una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Le prometí que pronto les daría mi nueva dirección, pero que por ahora necesitaba tiempo para adaptarme. Lucía llamó al día siguiente. Su tono era una mezcla de curiosidad y enfado apenas contenido. Me preguntó directamente cuánto había vendido la casa y dónde estaba viviendo ahora. Le dije que había conseguido un buen precio por la casa, pero que prefería no hablar de dinero por teléfono. En cuanto a mi nueva dirección, le dije lo mismo que a Miguel, que se la daría pronto. Lucía insistió, diciendo que estaban muy preocupados por mí, que necesitaban saber dónde vivía por si había alguna emergencia. Le aseguré que estaba perfectamente bien y que si hubiera alguna emergencia, yo misma los contactaría. Antes de colgar, Lucía dijo algo que confirmó todas mis sospechas sobre ella. Me preguntó si había considerado darles a ellos parte del dinero de la venta de la casa, ya que técnicamente era la herencia de Miguel. Su descaro me dejó sin palabras. Le respondí simplemente que el dinero ya había sido invertido en mi nueva vivienda y que no quedaba nada para repartir. Lucía no pudo ocultar su decepción y enfado. Me dijo que estaba siendo egoísta, que pensara en el futuro de Miguel, que ellos tenían proyectos que necesitaban financiación. Colgué el teléfono sintiéndome más decidida que nunca a seguir con mi plan. Lucía había mostrado su verdadera cara una vez más. No le importaba mi bienestar. Solo quería mi dinero. Y lo peor era que estaba utilizando a Miguel para intentar conseguirlo.
Durante el mes siguiente, evité las llamadas de Miguel y Lucía. Me sentía mal por no hablar con mi hijo, pero necesitaba este tiempo para mí. Además, sabía que cada llamada terminaría con Lucía tratando de averiguar cuánto dinero tenía o dónde vivía. Mientras tanto, disfrutaba de mi nueva vida. Pasaba las mañanas en el jardín, leyendo o simplemente contemplando el mar. Por las tardes, a veces iba de compras a Valencia o visitaba museos y galerías de arte. Por las noches, cenaba en la terraza, bajo las estrellas, algo que nunca había hecho en mi vida anterior. También comencé a hacer nuevas amistades. Mis vecinos en esta zona exclusiva eran personas interesantes, con vidas y experiencias muy diferentes a las mías. Me invitaron a sus casas para cenas y fiestas, y yo comencé a organizar pequeñas reuniones en mi mansión. Fue en una de estas reuniones donde conocí a Martín, un viudo de 70 años que había sido un exitoso empresario. Nos llevamos bien inmediatamente. Compartíamos un sentido del humor similar y una apreciación por las cosas sencillas, a pesar de nuestro entorno lujoso. Martín me invitó a cenar varias veces, y poco a poco desarrollamos una amistad cercana. Me contó sobre su difunta esposa y sus hijos, que vivían en el extranjero. Yo le hablé de Roberto, de Miguel, e incluso de Lucía y sus intentos de quedarse con mi dinero. Martín fue quien me dio la idea que cambiaría todo. Una noche, mientras cenábamos en su terraza, me sugirió que invitara a Miguel y Lucía a mi nueva casa, que vieran con sus propios ojos mi nueva realidad. Dijo que la expresión en el rostro de Lucía cuando viera mi mansión sería impagable. Al principio dudé. No quería parecer presumida o vengativa. Pero Martín me hizo ver que no se trataba de presumir, sino de mostrarles la verdad. De hacerles entender que yo no era la anciana indefensa que Lucía pensaba que podía manipular. Después de considerarlo durante unos días, decidí seguir el consejo de Martín. Llamé a Miguel y le dije que me gustaría que él y Lucía vinieran a visitarme a mi nueva casa el próximo fin de semana. Les di la dirección y sugerí que se quedaran a pasar la noche, ya que la casa era lo suficientemente grande. Miguel sonó aliviado de tener finalmente noticias mías. Aceptó la invitación inmediatamente y dijo que tenían muchas ganas de ver mi nuevo hogar. Me preguntó cómo llegar y cuando le di la dirección, noté cierta confusión en su voz. Claramente reconoció que era una zona exclusiva, lo que contradecía mi historia de haber comprado algo más pequeño y manejable. Emotional Aftermath. La semana siguiente a la llamada con Miguel fue una montaña rusa emocional para mí. Por un lado, me entusiasmaba la idea de mostrarles mi nueva vida. Por otro lado, me sentía culpable por no haber sido completamente honesta con mi hijo. Me preguntaba constantemente si estaba haciendo lo correcto. Hablé con Martín sobre mis dudas. Él me recordó cómo me había tratado Lucía, cómo había intentado manipularme para quedarse con mi dinero, cómo me había hecho sentir como una carga para mi propio hijo. Me dijo que no estaba haciendo nada malo al tomar el control de mi vida y establecer límites claros. Tenía razón, por supuesto. Lucía me había tratado como si fuera una mujer débil e incapaz que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella. Me había hecho sentir insignificante, inútil, como si mi único valor fuera el dinero que pensaba que podía sacarme. Recordé todas las veces que Lucía había hecho comentarios despectivos sobre mi casa, mi forma de vestir, incluso mi forma de hablar. Cómo había sugerido que era una carga para Miguel, cuando en realidad nunca le había pedido nada a mi hijo. Cómo había insistido en que vendiera mi casa y me mudara a un pequeño apartamento cerca de ellos, no por mi bienestar, sino para poder controlarme mejor. También pensé en cómo había influido en Miguel. Mi hijo, que siempre había sido considerado y respetuoso, había comenzado a tratarme con cierta condescendencia, como si yo fuera incapaz de tomar mis propias decisiones. Se había convertido en un portavoz de las ideas de Lucía, probablemente, sin darse cuenta completamente. La noche antes de la visita de Miguel y Lucía, apenas pude dormir. Me levantaba constantemente para comprobar que todo estuviera perfecto. Quería que la casa causara la mejor impresión posible. No por vanidad,
sino porque representaba mi nueva vida, mi independencia, mi valor como persona más allá de ser simplemente la madre de Miguel o la viuda de Roberto. A la mañana siguiente, le pedí a mi cocinera que preparara un almuerzo especial. Platos que sabía que a Miguel le gustaban desde niño. También le pedí a la mujer de la limpieza que repasara una última vez toda la casa, asegurándose de que cada rincón estuviera impecable. Me vestí con especial cuidado. Elegí un vestido elegante pero no ostentoso, y me puse las perlas que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien, pero no quería parecer que intentaba impresionar. A las 12, en punto, escuché el timbre de la puerta. Mi ama de llaves fue a abrir. Desde mi posición en la sala principal, podía ver la puerta de entrada. Vi cómo Miguel y Lucía entraban y se quedaban momentáneamente paralizados al ver el interior de la mansión. La expresión de Miguel era de total confusión. La de Lucía era indescifrable, una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más, que no pude identificar en ese momento. Más tarde entendería que era envidia. Me acerqué a ellos con una sonrisa. Abracé a Miguel y le di a Lucía un beso en la mejilla, notando su rigidez. Les di la bienvenida a mi nuevo hogar y les ofrecí mostrarles la casa. Durante el recorrido, Miguel no dejaba de hacer preguntas. ¿Cómo había conseguido comprar una casa así? ¿De dónde había sacado el dinero? ¿Por qué no les había contado antes? Lucía, por su parte, permanecía inusualmente callada, observando cada detalle con ojos entrecerrados. Les expliqué que Roberto había sido más previsor de lo que ellos pensaban, que había hecho inversiones inteligentes a lo largo de los años que habían dado sus frutos después de su muerte. No entré en detalles específicos, simplemente dije que el señor Ramírez, el abogado de Roberto, me había informado de nuestra verdadera situación financiera unos meses después del funeral. Lucía finalmente habló. Me preguntó por qué no había compartido esta información con ellos desde el principio. Había un tono acusatorio en su voz, como si yo hubiera cometido algún tipo de traición al no decirles que tenía dinero. Respondí con calma que había necesitado tiempo para procesar todo. Que después de tantos años viviendo de forma modesta, era un gran ajuste descubrir que tenía millones de euros a mi disposición. Además, añadí mirándola directamente a los ojos, había notado cierto interés excesivo de su parte en mi situación financiera, lo que me había hecho ser cautelosa. Lucía se sonrojó intensamente y miró a Miguel, esperando que él me dijera algo. Pero mi hijo parecía demasiado aturdido para hablar. Estaba mirando alrededor, tratando de asimilar que su madre, a quien había visto toda su vida llevando una vida sencilla, ahora vivía en una mansión con personal doméstico. Después del recorrido, nos sentamos a almorzar en la terraza con vistas al mar. El contraste entre la situación actual y nuestras comidas en mi antigua casa no podía ser más evidente. Donde antes teníamos una mesa pequeña con un mantel de algodón, ahora había una elegante mesa de madera noble con un servicio de porcelana fina. Donde antes yo servía la comida, ahora lo hacía la cocinera asistida por el ama de llaves. Durante el almuerzo, la tensión era palpable. Miguel intentaba mantener una conversación normal, preguntándome cómo me estaba adaptando a mi nueva vida. Lucía apenas hablaba, limitándose a hacer comentarios superficiales sobre lo bonita que era la casa o lo deliciosa que estaba la comida. Después del postre, Miguel sugirió que Lucía y yo nos quedáramos en la terraza mientras él ayudaba a llevar algunos platos a la cocina. Era evidente que quería dejarnos solas para que habláramos. Una vez que Miguel se fue, Lucía finalmente dejó caer la máscara. Me miró con una mezcla de enfado y envidia. Me preguntó por qué les había mentido sobre el dinero. ¿Por qué les había hecho creer que apenas tenía suficiente para vivir? Me dijo que eso había sido muy injusto para Miguel, que se había preocupado innecesariamente por mí. Le respondí que nunca les había mentido. Simplemente no les había contado toda la verdad, y que mis razones para hacerlo se habían confirmado con su comportamiento durante los últimos meses. Su insistencia en que vendiera mi casa, sus comentarios sobre cómo debería darles parte del dinero, su trato hacia mí como si fuera una anciana incapaz. Lucía trató de defenderse, diciendo que solo quería lo mejor para mí,
que pensaba que estaría mejor viviendo cerca de ellos, donde podrían cuidarme, que era natural que quisieran recibir algo de la herencia de Roberto, considerando que Miguel era su único hijo. Le recordé cómo me había tratado en mi propia casa, cómo había criticado mis muebles, mi decoración, incluso mi comida, cómo me había hecho sentir como una sirvienta en mi propio hogar. Le pregunté si eso era tratar a alguien con respeto, si eso era querer lo mejor para una persona. Lucía se quedó sin palabras. Antes de que pudiera responder, Miguel regresó a la terraza. El resto de la tarde transcurrió en una tensa calma. Miguel intentaba mantener la conversación, pero tanto Lucía como yo estábamos perdidas en nuestros propios pensamientos. Cuando llegó la hora de mostrarles su habitación para pasar la noche, Lucía sorprendentemente dijo que prefería volver a Madrid esa misma tarde. Alegó que tenía un compromiso importante al día siguiente que había olvidado. Miguel parecía confundido, pero no la contradijo. Se marcharon poco después. Miguel me abrazó con fuerza al despedirse, susurrándome al oído que teníamos que hablar con calma, en otro momento. Lucía apenas me dio un beso frío en la mejilla y evitó mirarme a los ojos. Una vez sola, me senté en mi terraza con una copa de vino, contemplando el atardecer sobre el mar. Me sentía emocionalmente agotada. Había sido más difícil de lo que esperaba enfrentarme a Lucía y revelar mi verdadera situación a Miguel. Parte de mí se sentía culpable por no haber sido completamente honesta con mi hijo. Él no tenía la culpa de que su esposa fuera una persona interesada y manipuladora. Pero otra parte de mí sabía que había hecho lo correcto al protegerme, al establecer límites claros, al demostrar que no era la anciana débil e indefensa que Lucía creía que era. Esa noche, después de la visita, lloré por primera vez desde la muerte de Roberto. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Finalmente había enfrentado a Lucía, había defendido mi dignidad, había tomado el control de mi vida. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba tensa. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas, sin Lucía. Acordamos que vendría a visitarme el fin de semana siguiente. Durante esa semana, reflexioné mucho sobre mi relación con Miguel y cómo había cambiado desde que Lucía entró en su vida. Mi hijo siempre había sido cariñoso y considerado, pero bajo la influencia de su esposa, había comenzado a tratarme con cierta condescendencia, como si fuera incapaz de cuidar de mí misma. También pensé en lo que quería para mi futuro. Tenía 65 años, una buena salud y más dinero del que podría gastar en varias vidas. No quería pasar el resto de mis días en conflicto con la esposa de mi hijo, pero tampoco estaba dispuesta a ser tratada sin respeto. Cuando Miguel llegó el siguiente fin de semana, lo recibí con un abrazo cálido. Pasamos la mañana paseando por los jardines de la mansión, hablando de cosas triviales, evitando el tema que ambos sabíamos que teníamos que discutir. Finalmente, durante el almuerzo, Miguel abordó el asunto. Me preguntó por qué no le había contado sobre el dinero desde el principio, por qué había dejado que se preocupara por mí cuando en realidad estaba más que bien económicamente. Le expliqué que había sido una petición explícita de Roberto. Le mostré la carta que me había dejado, donde expresaba sus preocupaciones sobre Lucía y sus intenciones. Miguel leyó la carta en silencio, con una expresión cada vez más sombría en su rostro. Cuando terminó de leer, se quedó callado durante un largo tiempo. Finalmente, con voz quebrada, me preguntó si creía que Lucía se había casado con él por dinero. Si pensaba que su esposa no lo amaba realmente. Le dije la verdad, que no podía saber con certeza lo que Lucía sentía o no sentía por él, que quizás al principio sí se había acercado a él con intereses materiales, pero que eso no significaba que no hubiera desarrollado sentimientos genuinos con el tiempo, que lo importante era cómo lo trataba a él, no cómo me trataba a mí. Miguel me confesó que las cosas entre él y Lucía no habían sido fáciles últimamente, que ella siempre parecía insatisfecha con lo que tenían, siempre queriendo más, que se había obsesionado con la idea de que Roberto les había dejado una herencia sustancial, y que yo la estaba ocultando. Me dijo que después de ver mi mansión,
Lucía había tenido una fuerte discusión con él. Le había acusado de no defender los intereses de ambos, de permitir que yo me quedara con todo el dinero que debería ser en parte suyo. Incluso había sugerido que deberían considerar acciones legales para reclamar lo que, según ella, les correspondía. Me quedé atónita ante esta revelación. La audacia de Lucía no tenía límites. No solo me había tratado con desprecio y había intentado manipularme, ahora quería demandarme para quedarse con mi dinero. Le expliqué a Miguel que, legalmente, no tenían ningún caso. Todos los bienes estaban a mi nombre desde hacía años. No había herencia que disputar. Además, le recordé todo lo que Roberto y yo habíamos hecho por ellos a lo largo de los años, incluyendo darles nuestros ahorros para la entrada de su piso. Miguel parecía avergonzado. Me aseguró que él nunca consideraría acciones legales contra mí, que solo me estaba contando lo que Lucía había sugerido. Me dijo que amaba a su esposa, pero que estaba empezando a ver aspectos de su personalidad que le preocupaban. Nos separamos ese día con un abrazo largo y emotivo. Miguel me prometió que, pasara lo que pasara entre él y Lucía, nuestra relación, como madre e hijo, nunca cambiaría. Me dijo que estaba orgulloso de mí por cómo había manejado todo, por cómo había tomado el control de mi vida después de la muerte de Roberto. Después de la visita de Miguel, pasé varios días reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Me sentía más tranquila por haber aclarado las cosas con mi hijo, pero seguía preocupada por la influencia que Lucía tenía sobre él. También me preguntaba qué haría Lucía a continuación. No parecía el tipo de persona que aceptaría la derrota fácilmente. Si realmente estaba considerando acciones legales, necesitaba estar preparada. Llamé al señor Ramírez para ponerlo al tanto de la situación. Me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme legalmente, pero sugirió que podría ser prudente documentar cualquier interacción futura con Lucía, por si acaso. Una semana después de la visita de Miguel, recibí una llamada sorprendente de Lucía. Su tono era completamente diferente al de nuestro último encuentro. Sonaba amable, casi servil. Me dijo que había estado reflexionando sobre su comportamiento y que quería disculparse por cómo me había tratado. Me dijo que entendía, ahora que Roberto había querido lo mejor para mí y que ella respetaba su decisión de dejarme todo su patrimonio, que nunca había sido su intención hacerme sentir mal o presionarme para obtener dinero. Su cambio de actitud era tan drástico que resultaba sospechoso. Le dije que apreciaba sus disculpas, pero que necesitaría tiempo para reconstruir nuestra relación. Que la confianza, una vez rota, no se reparaba fácilmente. Lucía insistió en que quería hacer las paces. Me sugirió que tal vez podríamos almorzar juntas en los próximos días, solo nosotras dos, para hablar con calma. Acepté, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Quería saber qué estaba tramando realmente. Acordamos encontrarnos en un restaurante elegante en Valencia la semana siguiente. Llegué puntualmente y encontré a Lucía ya esperándome. Estaba impecablemente vestida y maquillada, como siempre. Me saludó con un abrazo que me pareció forzado. Durante el almuerzo, Lucía se mostró inusualmente interesada en mi vida. Me preguntó por mi rutina diaria, por mis nuevos amigos, por cómo me sentía viviendo en una casa tan grande yo sola. Cada pregunta parecía tener un propósito oculto, como si estuviera recopilando información. Hacia el final de la comida, Lucía finalmente reveló el verdadero motivo de nuestro encuentro. Me dijo que había estado pensando en mi situación, que debía ser difícil para mí mantener una casa tan grande, que seguramente necesitaba ayuda con las tareas domésticas. Me ofreció sus servicios como decoradora de interiores. Dijo que podría ayudarme a redecorar algunas habitaciones, a organizar fiestas, a hacer de mi mansión un verdadero hogar. Todo por una generosa compensación económica, por supuesto. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, Lucía seguía viendo en mí solo una fuente potencial de dinero. Su disculpa, su aparente deseo de reconciliación, todo era una farsa para conseguir acceso a mi fortuna. Le dije amablemente que ya tenía un equipo de interioristas profesionales que se habían encargado de la decoración y que estaba muy satisfecha con el resultado.
que en cuanto a organizar fiestas, prefería algo más íntimo y sencillo. Nada que requiriera los servicios de una coordinadora. Lucía insistió, diciendo que podría ofrecerme un toque personal que ningún profesional podría igualar, que conocía mis gustos y los de Miguel, que podría crear un ambiente donde mi hijo se sintiera cómodo cuando nos visitara. La mención de Miguel me molestó especialmente. Estaba usando a mi hijo como herramienta de manipulación, sugiriendo que si no aceptaba su ayuda, de alguna manera estaría alejando a Miguel de mí. Finalmente, le dije directamente que no estaba interesada en contratar sus servicios, que apreciaba su oferta, pero que prefería mantener nuestra relación en el 1907, ámbito familiar, no profesional. La expresión de Lucía cambió instantáneamente. La máscara de amabilidad desapareció, revelando la irritación y decepción que realmente sentía. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio incómodo. Cuando nos despedimos, Lucía me dijo con un tono mordaz que lamentaba que no apreciara su intento de ayudarme, que solo quería lo mejor para mí, como siempre. Me marché del restaurante con una mezcla de enfado y tristeza. Enfado por la persistente manipulación de Lucía, y tristeza por mi hijo, atrapado en un matrimonio con una mujer tan interesada y calculadora. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro con Lucía, comenzó a formarse en mi mente la idea que eventualmente se convertiría en mi venganza. Una idea sutil, sofisticada, que le daría a Lucía exactamente lo que quería, pero no de la manera que ella esperaba. Revenge planning, la idea tomó forma lentamente, como una semilla que germina en la oscuridad. No quería algo brutal o destructivo, quería una venganza elegante, que le enseñara a Lucía una lección sobre respeto y dignidad sin causar un daño irreparable a mi relación con Miguel. La clave estaba en el deseo de Lucía de acceder a mi dinero. Ella quería trabajar para mí como decoradora, pero yo sabía que no tenía experiencia real en ese campo. Su único interés era obtener un salario generoso que pudiera utilizar para mantener el estilo de vida lujoso al que aspiraba. ¿Y si le daba exactamente eso, pero con condiciones que la pusieran en la misma posición en la que ella había intentado ponerme a mí? ¿Si la trataba como ella me había tratado, como una sirvienta, como alguien inferior? Consulté la idea con Martín durante una de nuestras cenas. Él escuchó atentamente mientras le contaba mi plan, y luego se echó a reír. Me dijo que era brillante, una lección perfecta en humildad para alguien que claramente la necesitaba. También hablé con el señor Ramírez para asegurarme de que no hubiera implicaciones legales negativas en lo que planeaba hacer. Me explicó que mientras todo quedara claramente establecido en un contrato que ambas partes firmaran voluntariamente, no habría problemas legales. Con estas garantías, comencé a preparar mi plan en detalle. Lo primero que necesitaba era crear una necesidad real de personal adicional en la mansión. Decidí que organizaría una serie de eventos sociales en los próximos meses. Cenas elegantes, fiestas de jardín, incluso un baile benéfico. Eventos que requerirían una planificación y preparación considerables. Contraté a un organizador de eventos profesional para que me ayudara a planificar todo. Le expliqué que quería establecerme como una anfitriona respetada en la comunidad local, que quería que mi mansión fuera conocida por su elegancia y buen gusto. También comencé a frecuentar los círculos sociales más exclusivos de Valencia. Gracias a mi nueva posición económica y a la ayuda de Martín, que conocía a muchas personas influyentes, pronto me encontré recibiendo invitaciones a eventos a los que nunca antes habría sido invitada. En estas reuniones, empecé a mencionar, casualmente, que estaba buscando personal adicional para ayudar con el mantenimiento de mi mansión y la organización de eventos. Específicamente, mencionaba que necesitaba a alguien para supervisar la limpieza y asegurarse de que todo estuviera impecable para mis invitados. Sabía que estas conversaciones llegarían a oídos de Lucía eventualmente. Valencia, a pesar de ser una ciudad grande, tenía círculos sociales sorprendentemente pequeños y conectados. Las noticias viajaban rápido, especialmente cuando se trataba de dinero y oportunidades. Mientras tanto, mantenía un contacto regular con Miguel. Hablábamos por teléfono varias veces a la semana y venía a visitarme cada 2 semanas, generalmente solo.
Durante estas visitas, nunca mencionaba mis problemas con Lucía, ni mi plan. Quería mantener nuestra relación separada de lo que estaba planeando. Aproximadamente un mes después de nuestro almuerzo, recibí una llamada de Lucía. Como esperaba, había oído hablar de mi búsqueda de personal. Me dijo que había estado pensando en nuestra conversación anterior y que quizás había malinterpretado lo que yo necesitaba. Me sugirió que, en lugar de trabajar como decoradora, podría ayudarme como asistente personal. Dijo que podría supervisar al personal de limpieza, organizar mi agenda, ayudar con los preparativos para eventos y asegurarse de que todo en la mansión funcionara sin problemas. Fingí sorpresa ante su propuesta. Le dije que no había considerado esa posibilidad, pero que ciertamente necesitaba ayuda en esas áreas. Le pregunté si realmente estaba interesada en ese tipo de trabajo, recordándole sutilmente que implicaría supervisar tareas como la limpieza y el mantenimiento. Lucía me aseguró que no tenía problemas con eso, que, de hecho, disfrutaba organizando y supervisando, que sería una oportunidad para ella de aprender sobre la gestión de una casa grande, algo que podría serle útil en el futuro. Le dije que lo pensaría y que le haría saber mi decisión. Quería que esperara, que sintiera la incertidumbre de no saber si conseguiría lo que quería, exactamente como ella me había hecho sentir a mí tantas veces. Durante la semana siguiente, hablé con un abogado laboral recomendado por el señor Ramírez. Quería asegurarme de que todo estuviera legalmente en orden. Redactamos un contrato detallado que especificaba exactamente qué responsabilidades tendría Lucía, cuál sería su salario y cuáles serían las condiciones de su empleo. El salario era generoso, mucho más de lo que Lucía podría esperar, ganar en cualquier otro lugar considerando su falta de experiencia real. Pero las condiciones eran estrictas. Tendría que trabajar 5 días a la semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tendría que usar un uniforme proporcionado por mí. Tendría que reportarse directamente a mí para todas las tareas y decisiones. También incluí una cláusula de confidencialidad que le prohibía hablar sobre su trabajo o sobre mi vida privada con cualquier persona, incluido Miguel. Esta cláusula era particularmente importante para mi plan. Quería que Lucía experimentara la frustración de no poder quejarse o buscar simpatía cuando las cosas se pusieran difíciles. Una vez que el contrato estuvo listo, llamé a Lucía. Le dije que había considerado su propuesta y que estaba dispuesta a contratarla como mi asistente personal. Le expliqué brevemente las responsabilidades y el salario, sabiendo que la cantidad mencionada sería suficiente para que aceptara sin prestar demasiada atención a los detalles. Lucía, como esperaba, aceptó inmediatamente. Acordamos que vendría a la mansión al día siguiente para discutir los detalles y firmar el contrato. Le pedí que no le mencionara nada a Miguel todavía, diciéndole que prefería hablar con él personalmente sobre este arreglo. Ella estuvo de acuerdo, probablemente pensando que yo temía la reacción de Miguel. Esa noche llamé a Miguel. Le expliqué que Lucía me había ofrecido su ayuda con la gestión de la mansión y que yo había aceptado. Le dije que sería una oportunidad para que Lucía y yo pasáramos tiempo juntas y reconstruyéramos nuestra relación. También mencioné el generoso salario, sabiendo que sería un alivio para sus finanzas. Miguel parecía sorprendido, pero complacido. Me dijo que le parecía una buena idea, que tal vez trabajar juntas nos ayudaría a entendernos mejor. Me agradeció por darle esta oportunidad a Lucía, sin sospechar en absoluto mis verdaderas intenciones. Al día siguiente, Lucía llegó puntualmente a las 10 de la mañana. La recibí en mi estudio, una habitación elegante decorada con muebles antiguos y obras de arte originales. Quería que nuestra reunión tuviera un tono formal, empresarial. Le ofrecí un café y luego procedí a explicarle detalladamente lo que esperaba de ella. Le mostré una lista de tareas diarias, semanales y mensuales. Supervisar la limpieza de todas las habitaciones, organizar los menús con la cocinera, coordinar con el jardinero, gestionar la logística de los eventos que planeaba organizar, asegurarse de que todo en la mansión funcionara perfectamente. Lucía asintió a todo, aunque noté cierta sorpresa en su rostro ante la magnitud de las responsabilidades. Probablemente había esperado un trabajo más ceremonial, con más prestigio y menos trabajo real.
Luego le presenté el contrato. Le sugerí que lo leyera detenidamente antes de firmarlo, pero como anticipé, apenas lo hojeó antes de tomar la pluma que le ofrecí. Sus ojos se detuvieron brevemente en la cifra del salario, y eso pareció ser suficiente para convencerla. Antes de que firmara, le mencioné casualmente la cláusula de confidencialidad. Le expliqué que, como mi asistente personal, tendría acceso a información privada y que era importante que mantuviera esa información para sí misma. Lucía asintió distraídamente, probablemente pensando que era una formalidad estándar. Después de que firmó, saqué una caja y se la entregué. Dentro había un uniforme. No era el típico uniforme de sirvienta, nada tan obvio o humillante. Era un conjunto elegante, pero claramente un uniforme, una blusa blanca, una falda negra hasta la rodilla y un delantal negro discreto pero inconfundible. Le expliqué que, como representante mía ante el resto del personal y los visitantes, era importante que fuera fácilmente identificable. Que el uniforme era una señal de su autoridad sobre el resto del personal de servicio. Vi la lucha interna en su rostro. Por un lado, la idea de usar un uniforme claramente la incomodaba. Por otro lado, había firmado un contrato y el dinero era demasiado bueno para rechazarlo por algo tan trivial. Finalmente, tomó la caja y dijo que entendía la necesidad de mantener una imagen profesional. Le dije que esperaba verla con el uniforme al día siguiente, su primer día oficial de 1900 trabajo. También le expliqué que, dado que su trabajo implicaba supervisar al personal de limpieza, necesitaría entender completamente lo que eso implicaba. Por lo tanto, su primera semana incluiría realizar todas las tareas de limpieza ella misma, para que pudiera enseñar adecuadamente al personal después. La expresión de Lucía no tenía precio. Una mezcla de incredulidad, indignación y cálculo. Podía ver que estaba considerando si el dinero valía la humillación de limpiar pisos y baños. Finalmente, asintió rígidamente y dijo que entendía la importancia de conocer todos los aspectos de la casa. Cuando se marchó, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. La primera fase de mi plan estaba en marcha. Lucía había aceptado voluntariamente un trabajo que la pondría exactamente en la posición en la que ella había intentado ponerme a mí. Ahora vería lo que se sentía ser tratada como una sirvienta, ser juzgada constantemente, ser considerada menos valiosa como persona debido a su rol. Esa noche, cenando con Martín, le conté cómo había ido la reunión con Lucía. Él levantó su copa en un brindis por mi ingenio. Me advirtió que Lucía probablemente intentaría encontrar formas de hacer el trabajo más fácil o de delegar las tareas más desagradables. Me aconsejó que estuviera atenta y que no permitiera ninguna desviación del plan. Los días siguientes fueron cruciales para establecer el tono de nuestra nueva relación. Preparé meticulosamente mi estrategia, decidida a que Lucía experimentara exactamente lo que ella me había hecho sentir a mí durante tanto tiempo. The Revengel. Primer día de trabajo de Lucía comenzó a las 8 de la mañana en punto. La esperaba en la cocina, vestida con elegancia, tomando tranquilamente mi desayuno, mientras leía el periódico. Cuando entró, noté que llevaba puesto el uniforme, aunque había intentado personalizarlo con un cinturón elegante y joyería costosa. Le dije buenos días, sin levantar la vista del periódico. Dejé que se quedara allí, incómoda, durante unos minutos antes de finalmente dirigirme a ella. Le pregunté si había desayunado. Cuando asintió, le dije que en el futuro debería desayunar antes de llegar, ya que su jornada laboral comenzaba a las 8 en punto y no podía perder tiempo en cosas personales. Vi cómo apretaba los labios, reprimiendo lo que seguramente era una respuesta mordaz. En lugar de eso, asintió y preguntó cuáles serían sus tareas para el día. Le entregué una lista detallada que había preparado la noche anterior. La lista comenzaba con limpiar todos los baños de la mansión. Había 6 en total, cada uno grande y lujoso. Luego debía aspirar y fregar todos los suelos de la planta baja. Después tendría que limpiar las ventanas del salón principal, unas ventanas enormes que iban del suelo al techo. Y eso era solo la mañana. Lucía miró la lista con incredulidad. Me preguntó si realmente esperaba que hiciera todo eso en un solo día.
Le recordé que, como habíamos acordado, su primera semana consistiría en realizar todas las tareas de limpieza para que entendiera completamente lo que implicaba supervisar al personal. Le mostré dónde se guardaban los productos de limpieza y los utensilios. Le expliqué cómo quería que se limpiara cada superficie, siendo innecesariamente detallista y condescendiente, exactamente como ella había sido conmigo al criticar cómo mantenía mi antigua casa. La dejé con sus tareas y me retiré a mi estudio. A través de las cámaras de seguridad que había instalado en toda la casa, podía observar su progreso sin que ella lo supiera. La vi luchar con el primer baño, claramente inexperta en tareas de limpieza. Probablemente nunca había limpiado un inodoro en su vida. A media mañana, bajé para inspeccionar su trabajo. Entré en el primer baño que había limpiado y comencé a señalar todas las áreas que había pasado por alto. El polvo en la parte superior del espejo, las manchas de agua en los grifos, la línea de suciedad en la base del inodoro. Vi la humillación y el enfado en sus ojos, pero se contuvo. Murmuró una disculpa y dijo que lo haría mejor. Le dije que esperaba que así fuera, que la excelencia era lo mínimo que aceptaba en mi hogar. Las mismas palabras que ella me había dicho una vez, criticando una cena que había preparado para ella y Miguel. A la hora del almuerzo, la llamé a la cocina. Le dije que podía tomar 30 minutos para comer. La cocinera había preparado un almuerzo sencillo para el personal. Nada especial, nada como la comida gourmet que yo disfrutaba diariamente. Mientras Lucía comía en la mesa del personal, yo almorzaba en la terraza con una amiga que había invitado. Hablábamos y reíamos, disfrutando del sol y la brisa marina, a la vista de Lucía pero completamente fuera de su alcance. Después del almuerzo, continué asignándole tareas igualmente agotadoras. Limpiar los marcos de los cuadros, organizar la despensa, pulir la plata. A las 4 de la tarde, la llamé a mi estudio para revisar su progreso. Le pregunté si había terminado todas las tareas de la lista. Cuando admitió que no, mostré una expresión de decepción exagerada. Le dije que esperaba más eficiencia, que tal vez no estaba tomándose el trabajo lo suficientemente en serio. Lucía comenzó a defenderse, diciendo que era demasiado trabajo para una sola persona en un día, que necesitaría semanas para acostumbrarse a este tipo de tareas, que sus habilidades serían mejor utilizadas en la organización y supervisión, no en el trabajo manual. La escuché en silencio, dejando que hablara hasta que se quedó sin palabras. Luego, con calma, le recordé que había aceptado el trabajo, con pleno conocimiento de lo que implicaba, que si encontraba las responsabilidades demasiado abrumadoras, siempre podía renunciar, por supuesto, aunque eso significaría perder el generoso salario que tanto necesitaba. Vi el conflicto en su rostro. El dinero era demasiado bueno para renunciar, pero el trabajo era mucho más duro y humillante de lo que había anticipado. Finalmente, bajó la mirada y dijo que continuaría esforzándose, que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Le dije que podía irse a casa temprano ese día, como consideración especial por ser su primer día, pero que esperaba que todas las tareas de la lista estuvieran completadas al final de su segundo día. Cuando se marchó, llamé a Miguel. Le pregunté cómo estaba, hablamos de temas generales, y luego, casualmente, le pregunté si Lucía le había contado sobre su primer día trabajando para mí. Como esperaba, Miguel dijo que no, que Lucía había llegado a casa cansada y se había ido directamente a la cama sin hablar mucho. Sonreí para mis adentros. La cláusula de confidencialidad estaba funcionando. Lucía no podía desahogarse con Miguel, no podía buscar simpatía, no podía quejarse del trato que recibía. Estaba atrapada en una situación de su propia creación, sin salida, excepto renunciar y perder el dinero que tanto codiciaba. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Cada mañana le entregaba a Lucía una lista imposiblemente larga de tareas. Cada tarde inspeccionaba su trabajo y encontraba fallas, por pequeñas que fueran. Constantemente le recordaba su posición, sutilmente al principio, luego de manera más directa. Cuando Miguel venía a visitarme, me aseguraba de que Lucía estuviera ocupada en otra parte de la casa, realizando alguna tarea particularmente desagradable o agotadora. Si la veía,
La trataba con una cortesía fría pero correcta, manteniendo siempre la fachada de una relación empleador-empleado profesional. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de que Lucía comenzara a trabajar para mí, organicé una cena con algunos de mis nuevos amigos, incluido Martín. Invité también a Miguel, diciéndole que sería una buena oportunidad para que conociera a las personas que habían entrado en mi vida. Le dije a Lucía que esa noche tendría que servir la cena, que aunque normalmente contrataba personal adicional, para eventos como este, quería darle la oportunidad de demostrar sus habilidades organizativas. La velada fue exquisita. La mesa estaba impecablemente puesta. La comida era deliciosa. La conversación fluía. Mis invitados eran personas cultas e interesantes, y Miguel parecía disfrutar de su compañía. Lucía, mientras tanto, servía platos, rellenaba copas y permanecía de pie en un rincón del comedor cuando no se la necesitaba, exactamente como lo haría una sirvienta profesional. Podía ver la humillación en sus ojos cada vez que Miguel la miraba, cada vez que uno de mis invitados le daba las gracias distraídamente sin realmente verla. Después de la cena, cuando los invitados y Miguel se habían marchado, llamé a Lucía a mi estudio. Le dije que había hecho un trabajo aceptable esa noche, pero que esperaba ver mejoría en el futuro. Que algunos de los invitados habían comentado que el servicio parecía inexperto. Fue entonces cuando Lucía finalmente estalló. Me preguntó, con voz temblorosa de rabia contenida, cuánto tiempo planeaba mantener esta farsa. ¿Por qué la estaba tratando así? ¿Por qué la estaba humillando delante de Miguel y de extraños? Le respondí con calma, preguntándole si realmente no entendía lo que estaba sucediendo, si no veía el paralelo entre cómo me estaba tratando yo a ella ahora y cómo ella me había tratado a mí durante años. Le recordé todas las veces que había criticado mi casa, mi comida, mi forma de vestir. Todas las veces que me había hecho sentir menos que ella, como si fuera una anciana inútil, cuya única función era proporcionarle dinero. Todas las veces que había intentado manipularme para que vendiera mi casa y le diera el dinero, como si yo no mereciera disfrutar de los frutos del trabajo de toda la vida de Roberto. Lucía me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Finalmente estaba viendo el propósito detrás de todo esto. No era solo un trabajo, era una lección. Una lección sobre respeto, sobre dignidad, sobre tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Le dije que podía renunciar en cualquier momento, que las puertas siempre estaban abiertas, pero que si decidía quedarse, las cosas seguirían exactamente como estaban, que el salario seguiría siendo excelente, pero el trabajo y el trato también seguirían siendo los mismos. Lucía se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de mi estudio. Pensé que esa sería la última vez que la vería en mi casa, que renunciaría esa misma noche. Para mi sorpresa, Lucía regresó al día siguiente. Llegó puntualmente a las 8, vestida con el uniforme, sin joyería ni accesorios esta vez. Cuando le pregunté por qué había decidido volver, su respuesta me sorprendió. Me dijo que había pasado toda la noche pensando en lo que le había dicho, que nunca había considerado cómo sus acciones y palabras me habían afectado, que el dinero era importante para ella, sí, pero que también había comenzado a entender la lección que yo quería enseñarle. No confié inmediatamente en su aparente epifanía. Pensé que podría ser otra manipulación, otra forma de intentar ganarse mi simpatía. Así que continué tratándola exactamente igual que antes, asignándole tareas difíciles, criticando su trabajo, manteniéndola en su lugar. Pero con el paso de los días, noté cambios sutiles en su comportamiento. Ya no se tensaba visiblemente cuando le señalaba errores en su trabajo. Comenzó a anticiparse a mis necesidades, a mostrar iniciativa. Incluso la encontré una tarde enseñando pacientemente a una de las mujeres de la limpieza cómo pulir correctamente los muebles de madera. Un día, aproximadamente un mes después de que comenzara a trabajar para mí, Lucía me pidió unos minutos para hablar en privado. La llevé a mi estudio y le pregunté qué quería discutir. Con sorpresa, vi que tenía lágrimas en los ojos. Me pidió disculpas,
no de manera superficial, como lo había hecho antes, sino con sinceridad. Me dijo que nunca había entendido realmente lo que significaba ser tratada como inferior, ser juzgada constantemente, sentir que nada de lo que hacías era suficientemente bueno. Me confesó que se había casado con Miguel en parte por su posición social y las perspectivas económicas que representaba. Que había visto a mis ingresos como una extensión de eso. Que nunca me había visto realmente como una persona con sentimientos y dignidad. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que las palabras eran fáciles, que necesitaría ver un cambio real y duradero en su comportamiento antes de poder confiar en que su arrepentimiento era genuino. Lucía asintió, aceptando mi escepticismo como justo. Me preguntó si podía seguir trabajando para mí, que aunque el trabajo era duro, le estaba enseñando lecciones valiosas, no solo sobre tareas domésticas, sino sobre humildad y respeto. Acepté permitirle continuar, aunque manteniendo mis reservas. Durante las semanas siguientes, observé cuidadosamente su comportamiento, buscando señales de que estaba fingiendo o manipulando la situación. Para mi sorpresa, el cambio en Lucía parecía genuino. No solo realizaba su trabajo diligentemente, sino que comenzó a mostrar consideración hacia el resto del personal. La escuché disculpándose con la cocinera por un comentario desdeñoso que había hecho semanas atrás. La vi ayudando al jardinero a cargar bolsas pesadas de compost. Un día, Miguel vino a visitarme solo. Lucía estaba trabajando en otra parte de la casa, organizando un armario de ropa blanca. Miguel me comentó que había notado un cambio en su esposa, que parecía más centrada, más consciente del valor del dinero, más apreciativa de las cosas pequeñas. Me dijo que su relación había mejorado considerablemente, que Lucía ya no presionaba constantemente para comprar cosas que no podían permitirse, que hablaba con aprecio de su trabajo en mi casa, aunque nunca entraba en detalles, debido a la cláusula de confidencialidad. Mientras hablábamos, Lucía entró en el salón donde estábamos sentados. Al vernos, se detuvo en la puerta, dudando. Le hice un gesto para que se acercara. Cuando lo hizo, le dije que podía tomarse un descanso y unirse a nosotros para tomar un café. La expresión de sorpresa en su rostro fue reveladora. Era la primera vez que la trataba como algo más que una empleada desde que había comenzado a trabajar para mí. La primera vez que la invitaba a sentarse en mi presencia en lugar de permanecer de pie como una sirvienta. Los tres tomamos café, juntos, manteniendo una conversación ligera y agradable. No había tensión, no había manipulación. Solo tres adultos disfrutando de un momento de tranquilidad. Cuando Miguel se marchó, Lucía se quedó para ayudar a recoger las tazas. Antes de volver a su trabajo, me miró a los ojos y me dio las gracias. No por el café o el descanso, sino por la lección. En ese momento, sentí que mi venganza había cumplido su propósito. No había destruido a Lucía, ni había dañado su relación con Miguel. No había causado un dolor permanente, ni había actuado con malicia. En cambio, había utilizado las propias tácticas de Lucía para enseñarle una lección sobre respeto y dignidad. Y, sorprendentemente, ella había aprendido. Epílogue: han pasado 6 meses desde que Lucía comenzó a trabajar para mí. Mucho ha cambiado en ese tiempo, tanto en nuestras vidas como en nuestra relación. La venganza que planeé ha tomado un giro inesperado, convirtiéndose en algo que nunca imaginé que sería. Lucía ya no trabaja como mi asistente personal en el sentido estricto. Después de 4 meses de trabajo duro y una actitud cada vez más humilde y considerada, decidí cambiar los términos de nuestro acuerdo. En lugar de asignarle tareas de limpieza y mantenimiento, comencé a involucrarla en aspectos más creativos de la gestión de la mansión. Descubrí que, a pesar de su falta de experiencia formal, Lucía tiene un buen ojo para la decoración y un talento natural para la organización de eventos. Comenzó a ayudarme a planificar y ejecutar las cenas y fiestas que ahora ofrezco regularmente en mi casa. Su creatividad y atención al detalle han hecho que estos eventos sean aún más exitosos de lo que esperaba. Gradualmente, nuestra relación evolucionó de empleador-empleado a algo más parecido a una asociación. Seguía pagándole un salario,
Pero también comencé a pedirle su opinión sobre decisiones relacionadas con la casa, a valorar sus ideas, a tratarla como una profesional cuyas habilidades respetaba. El cambio en Lucía ha sido notable. La mujer arrogante y manipuladora que conocí cuando Miguel la trajo a casa por primera vez ha desaparecido. En su lugar hay una persona más madura, más considerada, más auténtica. Alguien que ha aprendido que el respeto no se exige, se gana. Miguel también ha notado el cambio. Me ha dicho varias veces lo agradecido que está por la oportunidad que le di a Lucía. Dice que su matrimonio es más fuerte ahora, más equilibrado, que Lucía habla de mí con afecto y respeto, algo que nunca habría imaginado hace un año. Hace un mes, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Le ofrecí a Lucía convertirse en mi socia en un nuevo proyecto. Había estado considerando abrir una pequeña empresa de organización de eventos, aprovechando las conexiones que había hecho en los últimos meses. Pensé que las habilidades de Lucía serían valiosas para este emprendimiento. Le expliqué que invertirá el capital inicial y que ella aportaría su creatividad y experiencia, que compartiríamos los beneficios equitativamente, que sería una oportunidad para que desarrollara una carrera basada en sus propios méritos, no en el dinero de otros. La expresión en su rostro cuando le hice esta propuesta fue inolvidable. Una mezcla de sorpresa, gratitud y algo que parecía ser respeto genuino. Me preguntó por qué haría algo así por ella después de cómo me había tratado. Le dije la verdad, que mi venganza nunca tuvo como objetivo destruirla o humillarla permanentemente, que solo quería que entendiera cómo se sentía ser tratada como inferior, ser juzgada constantemente, ser valorada solo por lo que podías proporcionar materialmente. Le dije que había aprendido la lección mejor de lo que esperaba, que había demostrado una capacidad de crecimiento y cambio que me había impresionado, que veía en ella potencial para ser mucho más que la esposa codiciosa y manipuladora en la que se había convertido. Lucía aceptó mi oferta con lágrimas en los ojos. Me abrazó, algo que nunca había hecho antes. Me dijo que nunca olvidaría la lección que le había enseñado, que siempre recordaría tratar a los demás con dignidad y respeto, independientemente de su estatus o circunstancias. Ahora, trabajamos juntas 3 días a la semana en nuestra pequeña empresa, que hemos llamado Nuevos Comienzos. Organizamos eventos para personas adineradas en Valencia y sus alrededores. En solo 2 meses, ya hemos conseguido varios clientes importantes y las perspectivas son prometedoras. Miguel no podría estar más feliz. Ve a su esposa florecer en una carrera que disfruta y que la desafía. Ve a su madre activa y realizada, usando su dinero no solo para su propio disfrute, sino para crear oportunidades para otros. Y ve la relación entre las 2 mujeres más importantes de su vida transformarse de antagonismo a respeto mutuo. Roberto estaría orgulloso, creo, no solo de cómo he manejado el dinero que me dejó, sino de cómo he manejado la situación con Lucía. No permití que me tratara como una sirvienta, pero tampoco me rebajé a una venganza mezquina o destructiva. En cambio, utilicé la situación para enseñar una lección valiosa, una lección que ha beneficiado a todos los involucrados. A veces, cuando estamos trabajando juntas en la oficina que hemos establecido en una parte de mi mansión, miro a Lucía y apenas puedo creer la transformación. De nuera despectiva a socia de negocio respetada, de hija política resentida a casi amiga. El camino no ha sido fácil. Ha habido momentos difíciles y conversaciones incómodas, pero el resultado ha valido la pena. La semana pasada, Lucía me preguntó si alguna vez la perdonaría completamente por cómo me había tratado. Le dije que ya lo había hecho, que el perdón no era algo que tuviera que ganarse, sino algo que yo había elegido dar para mi propia paz mental, que seguir guardando rencor solo me dañaría a mí misma. Le dije que la venganza había terminado hace mucho tiempo, que lo que teníamos ahora era un nuevo comienzo, una oportunidad de construir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión, que esperaba que algún día pudiéramos mirarnos a los ojos y vernos simplemente como 2 mujeres, no como suegra y nuera, no como empleador y empleada, solo como Elena y Lucía. Ella sonrió y dijo que le gustaría eso.
que había aprendido más en estos meses trabajando para mí que en toda su vida anterior, que la humildad y el respeto eran lecciones que nunca olvidaría, que estaba agradecida, no solo por la oportunidad de negocio, sino por la oportunidad de crecer como persona. Martín bromea diciendo que mi venganza salió terriblemente mal, ya que en lugar de destruir a mi enemiga, terminé creando una aliada. Pero yo le digo que salió exactamente como debía ser, que a veces la mejor venganza no es hacer que alguien sufra, sino hacer que alguien cambie. No es humillar permanentemente, sino educar. No es destruir, sino transformar. Roberto siempre decía que la vida era demasiado corta para guardar rencores, que era mejor tender puentes que construir muros. En mi dolor y enfado, había olvidado esa sabiduría. Pero ahora, mirando hacia atrás en todo lo que ha sucedido, creo que finalmente la he recordado. Mi nuera me trató como su sirvienta, así que la contraté para limpiar mi nueva mansión. Pero en el proceso, ambas limpiamos algo mucho más importante. Limpiamos el resentimiento, la amargura, las heridas del pasado, y en su lugar, construimos algo nuevo y valioso. No solo una relación reparada, sino una lección de vida que ninguna de las dos olvidará jamás. Elena Gutiérrez, viuda, madre, empresaria, mentora. Mujer que ha aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero que Roberto me dejó, sino en la sabiduría para usarlo bien. No para hundir a quienes me han herido, sino para elevarlos, a ser mejores personas. No para comprar cosas, sino para construir relaciones. Esa es mi historia. Mi venganza que se convirtió en redención. Mi dolor que se transformó en propósito. Mi soledad que floreció en conexión. Y si hay una lección que he aprendido en todo este proceso, es que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando el deseo de venganza consume nuestros corazones, siempre existe la posibilidad de luz, de crecimiento, de transformación. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para verla y lo suficientemente sabios para elegirla.